Sí. Ya. Bueno, hoy vamos a ver el último tema, que es series y sucesiones. Vamos a ver los temas más importantes o los puntos más importantes y les voy a ir diciendo ciertas características o en ciertas situaciones en donde deben de poner más atención para poder desarrollar una sucesión o una serie. Las sucesiones, ustedes las vieron desde que iban a preescolar, los que fueron a preescolar. Y las sucesiones, las que vieron en ese entonces, era cuando les pedían acomodar colores o figuras geométricas o o sílabas. Entonces, a partir de ahí, inician las sucesiones. Entonces, una sucesión es una función importante, es una función cuyo dominio son los enteros positivos. ¿Quiénes son los enteros positivos? ¿Quién me dice? ¿Los números naturales? Los números naturales, efectivamente, y importante, positivos, o sea, no vamos a tener negativos. Esta es una de las representaciones ahora sí que, para representar una sucesión. Puede ser la letra A minúscula subíndice N, puede ser lo mismo pero en llaves, puede ser la función evaluada en N, que esta N significa números enteros, o también pueden ser llaves y dentro de ellos la función evaluada en N. Entonces, esta N, ahí les dije que era de números enteros, pero significa el enésimo término de una sucesión. Luego, estas sucesiones las podemos graficar, pero importante, solo se grafican puntos, nunca jamás se unen. Entonces, lo único que podemos hacer para graficar una sucesión es representar ese punto, pero no los unimos. Entonces, por ejemplo, aquí, en estos ejemplos, les pusieron que proporcione 3 términos y la gráfica de las sucesiones. Entonces, aquí ya les están dando 4 términos. Y si se dan cuenta, el primer término siempre inicia en 1. Nunca iniciamos en 0 porque el 0 no pertenece a los números enteros positivos o a los números naturales. Entonces, siempre que iniciemos una sucesión o evaluemos una sucesión, iniciamos en el número 1. ¿Me permiten un segundito? Entonces, la segunda sucesión, que es 1 entre n, iniciamos en el 1 y donde tenemos la n es justamente donde empezamos a evaluar, ¿no? Así como ustedes evalúan cualquier función. Cuando evalúan una función de x, donde tienen su variable x es donde ponen el valor que ustedes le quieren dar, ¿no? Que en este caso son todos los números reales. Lo mismo sucede en esto. Entonces, donde tenemos n, siempre iniciamos con el 1, luego el 2, el 3, el 4 y nos vamos hasta infinito. En esta, por ejemplo, la n la tenemos en el exponente, entonces tenemos menos 1 a la 1, menos 1 al cuadrado, menos 1 al cúbico, etcétera, etcétera. Estos son unos ejemplos de tipo de sucesiones, las más comunes. Esta es una de las sucesión de signos alternados, que es muy común, y esta luego la vamos a ver, que es la serie P, que luego lo vamos a ver también. Y aquí vienen sus gráficas, ¿no? Aquí les puse algunos ejemplos de sucesiones, como este de cambio de signo, que fue una que vimos, que es justamente la de signos alternados. Entonces, estas sucesiones son muy comunes, porque luego las utilizamos para las series,
para poder hacer justamente este cambio de signos alternados. También tenemos las aritméticas. Sus términos difieren de una constante, o sea, se de esta n. Entonces, esta es una aritmética. Tenemos las de potencia, ¿no? Que son las más comunes, que es nuestra sucesión elevado a ¿quién? A una potencia. Tenemos también estas que son las binarias. Binarias, potencia de 2, geométricas. Y las que tienen una razón. La razón siempre es un cociente de 2 términos. Ahorita vamos a ver cuando veamos geométricas, vamos a ver este término de razones, que es en este caso es esta R, ¿no? Esta R que aparece aquí, esta es la razón. Y una razón, si recuerdan, no sé si lo vieron desde sexto o en secundaria, las razones son cocientes, ¿no? Entonces una razón también es un cociente o una fracción. Esas son las razones. Bueno, son ejemplos. Luego también tenemos estas de producto, que son las sucesiones, son infinitas. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con factoriales. Si recuerdan el término de factorial, que lo debieron de haber visto en álgebra, es justamente una multiplicación, que aquí se los puse como antecedente. Es una multiplicación. 4 factorial significa que tengo que multiplicar el 4, el 3, el 2, el 1, etc. Y así nos vamos. Esta es 0 factorial, por definición es 1. 0 factorial. Esta es por definición. Y aquí yo les estoy poniendo, esta es una demostración de que por qué 0 factorial es 1, ¿no? Es una pequeña demostración porque, por definición, 0 factorial es 1. Entonces, aquí vemos mucho esta parte de factoriales, que ustedes lo vieron en álgebra. Bueno, estos son los tipos de sucesiones. Aquí lo que hay que recordar es, 1, que las sucesiones se grafican y solamente se grafican puntos. 2, la nomenclatura de la sucesión. Es bien importante identificar esta nomenclatura, porque ustedes la van a ver luego, creo que en estadística ven parte de esto, y en otras asignaturas ven sucesiones. Y la otra muy importante es que las sucesiones solamente responden a ¿quiénes? A enteros positivos. Creo que eso es lo más importante que hay que saber de las sucesiones. El tipo de sucesiones, que eso lo van a ir viendo sobre la marcha. Y esta parte de convergencia de una sucesión. Es importante la convergencia de una sucesión, y justamente la sacamos obteniendo el límite. Obteniendo el límite de la sucesión. Entonces, nosotros obtenemos el límite como lo obtuvimos de las funciones, de cualquier función de una variable. Así es como obtenemos el límite. Bueno, aquí les puse una nomenclatura, y que por lo general siempre vamos a sacar el límite cuando n tiende a infinito. Casi siempre. Dice, si el límite tiende a L, o sea, esta L, ¿quién es L? Nuestro resultado que obtenemos es convergente de lo contrario. Si el límite tiende a L, es convergente. De lo contrario, se denomina divergente. Entonces, si llegamos a un valor numérico, vamos a decir que converge. Y si llegamos a un infinito, simplemente decimos que diverge. Si recuerdan, esto lo vimos cuando vimos las integrales impropias, ¿no? En donde tenían que utilizar límites. Y ahí también decíamos que si llegamos a un valor numérico, converge a ese valor el área. Lo mismo sucede aquí en las sucesiones. Utilizamos esos conceptos de convergencia y de divergencia. Dice, para los límites, para sucesiones, se amoldan las mismas propiedades de los límites
respectivos. Aquí tenemos esto que nosotros lo vimos ya en L'Hopital. Seguramente ustedes en cálculo diferencial vieron esta parte de límites, elevándolo, creo que al exponente mayor. Esa es una forma también de sacar esto, límites cuando tenemos infinitos. Pero en nuestro caso, como nosotros ya sabemos utilizar L'Hopital, que no lo utilizaron sus exámenes, eh, que ya les he estado mandando calificaciones a algunos de sus compañeros, ya más me faltan creo que 15 o 18, hoy se los mando. Justamente utilizan L'Hopital, utilizan otro método que sacaron de YouTube, yo creo, o de una aplicación. Pero es un método que nosotros no vimos en clase. ¿Y por qué nos enseña? Porque no les sirve para límites indeterminados. Entonces, para los que no lo hicieron por L'Hopital, que ahí les puse en los comentarios, les puse 0 puntos. Ya después cuando les entregue, bueno, esto es un paréntesis, ya después cuando les entregue a todos sus compañeros, revisamos el examen. Hay algunos compañeros que sí sacaron 10. Profesora, Sí, dime. bueno, aquí yo tengo que me pidió, dijo que usara límites en la 4, pero en la 4 yo me acuerdo Ujú. que podemos ocupar, ¿qué era? Directa, creo. No. Sí, integración Ay, directa o el método de bueno, cambio de variable. Y no lo límite. vemos cuando les entregue a todos sus compañeros, revisamos eso. Revisamos esas dudas, porque ya las tengo anotadas y tengo las personas que prácticamente hicieron el mismo examen, ¿no? O sea, no, claro que se hicieron el mismo examen. Respondieron exactamente igual con los mismos errores. O sea, igualito. Que eso es imposible, porque no todos pensamos igual, ni acomodamos igual las cosas. Entonces, pero sí lo vamos a revisar, porque no quiero que cometan esos errores en el final. Bueno, seguimos. Entonces, aquí, como este es el primer tema de nuestro curso de cálculo integral, todavía no conocíamos el concepto de L'Hopital. Entonces, por eso ahí se les pide que dividan entre el exponente mayor. Pero, como nosotros ya conocemos L'Hopital, lo vamos a hacer, no dividiendo entre el exponente mayor, sino justamente utilizando la herramienta del L'Hopital, que me dice cuando tengo que un cociente de funciones y tengo las indeterminaciones infinito entre infinito, cero entre infinito, digo cero entre cero, derivar numerador y derivar numerador. Bueno, entonces, eso ahorita lo vamos a ver. Luego aquí, este es un ejemplo que les puse, que es un ejemplo muy común de un examen parcial, en donde les pido justamente 3 o 4 términos de la sucesión. ¿Quién es la sucesión esta? ¿Qué es lo que tienen que hacer para sacar esos primeros términos? Evaluar iniciando con el 1. Siempre voy a iniciar con el 1, nunca con el 0. Y si les pido 4 términos, pues entonces van a sacar ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo los voy a representar? Los evalúo y se representan con una coma, ¿no? Como si fueran términos, porque luego me los suman. Y entonces ya ahí estamos incurriendo a un error que ya no estamos trabajando con una sucesión, sino con una serie, que ahorita vamos a ver la parte de series. Entonces, por favor lo ponen ahí con un asterisco, que pudiera ser un ejercicio para su último examen parcial. Bueno, entonces, se les pide 4 términos que voy a iniciar evaluando con el número 1 y voy a obtener ya sea mis 3 términos o 4 términos que me piden. Y luego me van a pedir si converge o diverge mi quién, mi sucesión. Entonces lo que tengo que hacer es sacar el límite de esta sucesión. Y recordar que para sacar el límite primero evalúo en donde me indican, que en este caso va a ser en infinito.
Al momento de evaluar, yo ya obtengo esta indeterminación cero, infinito entre infinito. Aquí yo se los puse evaluando o sacando el límite, dividiendo entre el exponente de mayor, el exponente mayor que es a la 1, ¿no? Y haciendo toda esta álgebra voy a tener un medio. Pero si yo lo sacara por L'Hopital, que es mucho más rápido, ¿qué me dice L'Hopital? Deriva la parte de arriba, que en este caso es n, aquí voy a tener un 1, y deriva la parte de abajo, que en este caso voy a tener un 2. ¿Y me evito quién? Toda esta álgebra. Yo en menos de un minuto saco el límite, que va a ser un medio. ¿Sí? Entonces, como me sale un valor numérico, el límite converge. ¿A quién converge? A un medio. ¿Y todos? Sí, profe. Aquí viene otro que igual les piden lo mismo, 3 términos, hay que sacar el límite, y si se dan cuenta es mucho más sencillo sacarlo con L'Hopital. Aquí yo saco el límite de este, voy a tener 2 por 2, 4. Y aquí 2 por 3, 6. Van a ser 4 sextos. Que si yo le saco mitad, voy a tener los 2 tercios. ¿Sí? Y nos evitamos esta álgebra, ¿no? Esta álgebra innecesaria. ¿Por qué? Porque yo ya sé aplicar L'Hopital. Bueno, aquí les puse otro con una función, ¿cómo se llama? Una función trigonométrica, que esta también es muy común en exámenes, justamente por esto, porque cuando evalúo el límite, siempre va a tender aquí a infinito. Y esta es una divergente, o sea que la sucesión diverge, ¿a dónde? Infinito. ¿Por qué? Porque no obtenemos ningún valor numérico. Bueno, ahí les puse varios ejemplos. Como les comento, son ejemplos de tipo examen tanto final como de examen parcial. Luego vienen estas que existen sucesiones con más de una regla de correspondencia. Estas justamente son como las funciones compuestas. Si recuerdan las funciones compuestas, ahora sí que se componen por más de 2 funciones. Pueden ser 2, 3, 4 funciones. Y siempre van a tener aquí su regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia es muy importante porque esa regla de correspondencia únicamente aplica para la función de esa regla de correspondencia. Pero al final del día, la suma de esas 2, 3 o 4 funciones va a ser mi sucesión. Entonces, esa sucesión se compone por varias sucesiones. Bueno. Ahora viene esta. Para determinar si una sucesión es creciente, se tienen las siguientes definiciones. Aquí tenemos que una sucesión es creciente si se cumple que la sucesión es menor o igual a la sucesión subíndice n más 1 para toda n. Y decreciente cuando la sucesión es mayor o igual a la sucesión de n más 1. Y luego que dice si una sucesión es creciente o decreciente se llama monótona si cumple con esto. Aquí hay que quitarle que se me fue. La sucesión es menor a n más 1. Y se llamará estrictamente monótona todo para las crecientes o decrecientes. Todos estos conceptos ustedes los pueden profundizar vienen en los libros de cálculo diferencial. Vienen explicadas en un libro de la maestra Leda, que muchos me han dicho que se les ha hecho más complejo cuando lo leen con el libro de la maestra Leda, pero yo les recomiendo el SIL, que es de cálculo integral. Sí, cálculo integral. Y creo que no viene tan complicado, ¿no? Pero aquí lo importante de esto es sabernos estas desigualdades. Estas desigualdades o estas inecuaciones, cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Si se dan cuenta, lo único que cambia aquí es la desigualdad. Cuando es menor
a la sucesión es creciente y cuando es mayor es decreciente. Entonces, aquí, por ejemplo, les piden determine si la sucesión es creciente o decreciente. Entonces, aquí les puse unos pasos. Primero, proponer algunos términos. ¿Por qué proponemos algunos términos? Porque ahí nos damos cuenta de cómo se va comportando la sucesión. La sucesión nos va indicando su comportamiento. Y dependiendo de ese comportamiento, nosotros ya decidimos si utilizamos esta primera aseveración o utilizamos la segunda aseveración. ¿Sí? Nosotros decidimos. A lo mejor yo únicamente me aprendí esta. Cuando la sucesión es mayor a la sucesión más 1, yo sé que es decreciente. Entonces, yo puedo utilizar esta aseveración sin haber hecho estos términos. Y al final del día, mi desigualdad o mi inecuación me va a decir si efectivamente elegí bien o elegí mal. Entonces, aquí no hay pierde. Yo decido si es creciente o decreciente. Entonces, en este caso yo decidí que era decreciente. Entonces, lo que hago es sacar mi término AN más 1. ¿Cómo saco ese término AN más 1? Pues en mi sucesión, aquí lo puse, 3n menos 1 entre 4n más 5, simplemente le evalúo con n más 1. Aquí le puse 3 por n más 1 menos 1, 4n más 1 más 5. Y entonces simplifico y aquí la tengo. Entonces pongo mi restricción o mi desigualdad. Mi sucesión es mayor a 3n más 2, 4n más 9, que fue mi resultado. Hago álgebra, paso este para acá, este para allá, simplifico, y si se dan cuenta, aquí me dice que menos 9 es mayor a 10. Entonces, por eso yo ahí puse que es una falsedad, porque no es verdad, ¿no? 10 es mayor a menos 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo propuse, que había dicho que era decreciente, no es decreciente, sino que es creciente. Entonces, como esto es una falsedad, ¿por qué una falsedad? Porque no cumple, ¿no? Si se dan cuenta, este 2 es el mismo, el 23 es el mismo, y el único que cambia es el término, el coeficiente numérico. Entonces, lo único que voy a hacer es verificar que mi desigualdad sí sea correcta. Si es correcta, significa que sí estuvo bien propuesta mi hipótesis. Si no es correcta, simplemente pongo pues lo contrario, que en este caso es creciente. Es la única diferencia. Entonces, por eso les digo, ustedes lo deciden. Y al final del día, ustedes lo único que van a hacer es revisar que realmente sea creciente o decreciente la sucesión. ¿Sí? ¿Sí todos, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profesor. Luego vienen, aquí les puse unas gráficas. El término de acotado significa que se encuentra en un rango inferior y superior definido, es decir, debe tener cota. Aquí les puse unas muy básicas, ustedes ya las conocen, las más básicas, y en donde elegí estas porque justamente son las que tienen esas cotas, ¿no? Por ejemplo, la función seno de x tiene una cota inferior y una cota superior, que es ¿quién? 1 y menos 1. Y así nos vamos con varias, ¿no? Eso nada más es justamente para entrar a la parte de sucesiones acotadas o no acotadas. Aquí importante, cuando digamos que una sucesión es acotada, se refiere a que va a tener cota tanto arriba como abajo. Y hay algunas que solamente tienen cotas superiores o cotas inferiores, ¿no? Como esta, la de secante hiperbólica. Solamente tiene una cota superior, que justo es el 1. Entonces,
Aquí dice cotas. Bueno, en los libros, aquí le puse este comentario, que las cotas superiores son con letras mayúsculas y las cotas inferiores con letras minúsculas. Es nomenclatura de libros. Hay veces que así lo ponen para diferenciar cota superior y cota inferior. Entonces aquí lo que tenemos, la definición de una sucesión acotada, va a ser el valor absoluto de la sucesión tiene que ser menor o igual a B. ¿Quién es B? Justamente mis cotas. Entonces, si yo desdoblo este valor absoluto, es decir, saco su valor negativo y su valor positivo, lo, lo puedo manejar como una desigualdad doble. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, generalmente se pone el valor de B para saber si es una cota, ya sea inferior o superior, y se comprueba la veracidad de la desigualdad. Es prácticamente lo mismo que vimos arriba, que si era creciente o decreciente. La única diferencia es que ahora vamos a sacar esas cotas. Y esa cota, por lo general, es el límite de mi sucesión. ¿Que cómo saco el límite? Pues simplemente evaluando el límite donde tiende, que casi siempre es infinito, y entonces el valor que obtenga de ese límite es el valor que le voy a dar a mi variable B. Y cuando saque esta doble desigualdad, yo ya sabré si es una cota superior o es una cota inferior. ¿Quién me lo va a indicar? Pues el signo. Si es negativa, va a significar que es inferior. Positivo, pues superior. Entonces, aquí les puse comprobar que B igual a 2 es una cota superior. En este caso ya les están dando el valor de B. No, ustedes no lo van a proponer. Entonces, si no les dan este valor de B, lo que tienen que hacer es primero sacar el límite cuando tiende a infinito, cuando n tiende a infinito. Ya que sacaron ese límite cuando n tiende a infinito, ahora sí, ya pueden sacar su cota superior o su cota inferior. Pero como en este caso nos dieron nuestro valor de B, simplemente lo sustituimos ¿en dónde? Pues aquí en nuestro ¿quién? En nuestra desigualdad, que me dice que la sucesión siempre va a ser menor o igual a 2 para toda n. Simplifico, o más bien sí, simplifico, y voy a obtener que 2n más 1 es menor o igual a 2n más 2, que sí es verdadera. ¿Por qué? Porque el 1 es menor al 2. Entonces, es verdadero que b igual a 2 sea una cota superior. ¿Por qué digo que es verdadero? Porque se cumple la inecuación. Si no se cumpliera la inecuación, que aquí nos hubiera salido el 2 y de este lado el 1, entonces ahí hay no existe veracidad. Entonces ahí voy a decir que no es una cuota, que no es una cota superior. Entonces, ¿sí les queda claro cuando comprobamos la veracidad de nuestras desigualdades? Porque luego ese es un error bien común. Hacen todo súper bien, todo llegan hasta acá. Y luego justo aquí ya no saben si es verdadero o falso quién. Nuestra inecuación. Hay que recordar que en las inecuaciones no obtenemos un único valor, sino obtenemos un rango de valores. Y que justamente en esas inecuaciones también las utilizamos para obtener dominios. ¿Que sacan quiénes? Rango de valores. ¿Y todos o no todos? Sí. Sí, profesor. Sí, Bueno, también tenemos esta propiedad que si nuestra desigualdad es menor a B1 para toda n, entonces entonces la sucesión se denomina acotada superiormente, que es lo mismo a esto. Exactamente lo mismo. Nada más que aquí se los desglosaron.
Y luego dice, importante el C, creo que es el más importante. Si una sucesión es acotada como superior e inferior, esto es, existe un número B que cumpla con esta, entonces la sucesión se llama acotada. Es en el único caso en donde decimos que una sucesión es acotada, cuando tenemos un número inferior y un número superior, que justamente es esto. Solamente ahí decimos que tenemos una sucesión acotada, porque en el caso del inciso A y el inciso B es cuando la sucesión únicamente tiene una cota, ya sea superior o inferior. Y entonces no decimos que la sucesión se encuentra acotada, sino decimos que se encuentra acotada superior o acotada en la parte inferior. Y la única sucesión que se encuentra acotada es la que tiene un rango superior y un inferior, o un valor superior y un valor inferior. Esto es importante. Eso se los van a preguntar. No creo que en cálculo vectorial, pero sí, tal vez en otras materias que lleven. Cuando las sucesiones son acotadas. Bueno. Luego aquí les puse un teorema que toda sucesión monótona y acotada es convergente. Bueno, eso es como, pues sí es un teorema y que se puede aplicar o se puede, luego hay veces que les piden en los exámenes finales que digan o que comprueben si la sucesión es monótona, y acotada y si es convergente. Acotada, tenemos que sacar límites. Convergente, tenemos que sacar pues el límite, ¿no? Para ver si es convergente o divergente, dependiendo. Y monótona es sacar ¿cómo se llama? Aquí lo puse. Las desigualdades. No me acuerdo dónde lo puse. Vale. Pero aquí les puse un ejemplo. Un ejemplo. Le falta un cachito. ¿Y de qué tipo y si es acotada por poner valores de cotas? Bueno, primero les dimos valores para ver cómo se comportaba nuestra sucesión. Después sacamos nuestra veracidad para saber si realmente lo que hicimos se refiere a que si es creciente o decreciente. Y para eso utilizo el AN más 1. A mi sucesión saco el AN más 1, en donde la N, en lugar de N le pongo N más 1 y simplifico. Aquí se los puse. Y entonces se hace el álgebra, se simplifica y por lo general estos dos primeros términos son iguales y el que me va a decir la veracidad de mi sucesión es justamente ¿quién? Mi coeficiente numérico. En este caso, mi hipótesis fue verdadera. Entonces, esta es creciente. Y si es creciente, y si yo saco ¿quién? El límite, justamente su límite va a ser en 4/5, ¿no? Justamente en 4/5, y por lo tanto es convergente. Es como saco la parte de convergencia, sacando el límite, ¿no? Y ya con eso termino mi ejercicio. Entonces, ¿qué van a poner o van a agregar en su formulario que deben de aprender? Sí. Pues esta parte, para saber si tiene cota superior o cota inferior, o si es una sucesión acotada,
también la parte de creciente y decreciente, ¿no? Ah, ya, es que aquí se me olvidó ponerles que cuando es monótona, no lleva el igual, se saca con menor o menor que o mayor que. Ese es cuando es monótona. La desigualdad no lleva el igual. Y cuando lleva el igual, es únicamente saber si es creciente o decreciente, únicamente. ¿Sí? Es algo que yo la verdad nunca lo he aplicado. Y de convergencia, ¿cómo sacamos la convergencia? Sacando el límite. ¿Cómo lo vamos a sacar? Usando el L'Hopital. ¿Y qué otra cosa? Creo que nada más. Esos son los 4 puntos importantes. Ay, la nomenclatura, 5 puntos. A ver, creo que le subí otro archivo, ¿no? No, ya me equivoqué. Ah, aquí viene la parte que me faltaba. Ah, no, ese es otro. Bueno, no sé. No le hagan caso a este 5. Bueno, entonces, ahora vamos con las series. Lo que vimos fueron lo más importante de sucesiones. Sabiendo esa parte de sucesiones, sacar convergencias, saber si es saber graficar, saber evaluar, ¿qué otra cosa? La nomenclatura, que luego ven esa nomenclatura y no saben a qué se refiere. Si diverge o converge, si es monótona o no, si es acotada o con cotas superiores e inferiores, es lo único que hay que saber de sucesiones. ¿Por qué? Porque las sucesiones justamente las vamos a utilizar para definir una serie. Y una serie justamente es la suma de los términos de una sucesión. Entonces, esta ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie? Y la diferencia es que la sucesión, los términos se separan con una comita. Y en el caso de la serie, se separan por un término más. ¿Por qué? Porque ya es la suma de esos términos. Y justo a través de estas series, eh, es un concepto que se utiliza justamente el que vimos para nuestro primer método de integración, que fue sumas de Riemann. Esa suma de Riemann justamente sale de una serie.
por esa sumatoria que tenemos, porque es la suma de varios términos. Entonces, la serie va a ser ¿quién? La suma de los términos de una sucesión. Aquí, por ejemplo, les puse que estamos sumando el término a 1, luego sumamos el término a 2, y así nos vamos. Y que al final del día, esa serie la podemos representar como una sumatoria. Eso creo que es lo más difícil, de las series. Que cuando nos dan términos de una sucesión, nosotros lo tenemos que transformar a una serie, sí, a una serie, utilizando ¿quién? Nuestro término de sumatoria. ¿Por qué empieza en 1? Porque sabemos que las sucesiones son los números, naturales, ¿no? Y para esto vamos a ver las series más comunes, que en este caso es la geométrica. En este caso, de la serie geométrica, esta es su forma general, o también puede ser esta su forma general, cuando n es igual a 0, o cuando n es igual a 1. Lo que cambia aquí es el exponente. Entonces, ¿cuáles son las condicionales? Un número real fijo que a sea mayor a 0, o sea, nunca puede ser 0, ni puede ser negativo, que vendría siendo como nuestra base cuando vemos funciones funciones exponenciales, que nuestra función exponencial es a la x, ¿no? En donde a, si recordamos, nunca puede ser menor, o nunca puede ser negativo, nuestra base. Entonces, esas son nuestras condicionales, este valor de a, y luego viene esta razón, la r es la razón. Y aquí tenemos estas condicionales que son muy importantes que las anoten en su formulario. Tienen que anotar estas dos series, que es la serie geométrica con sus condicionales, en donde si la razón es menor a 1, la serie converge ¿a quién? A es igual a entre 1 menos r. Y si es mayor a 1, la serie diverge. Y únicamente tenemos que sacar quién es. Estas, saber si diverge y converge. ¿Y cómo lo sacamos? Pues sacando el límite. Bueno, aquí les puse, indica las siguientes series, si convergen o divergen. Y aquí se los estoy poniendo. Estas son series geométricas. ¿Por qué sé que son series geométricas? Porque tienen un exponente y tienen ¿quién? Una base, ¿no? Y si se dan cuenta, todas inician en 1. ¿Qué significa que se inicien en 1? Pues tengo que tomar ¿quién? Esta serie, ¿no? ¿Cómo es la serie? AR n-1. Lo que tengo que hacer es llegar a esta serie. Esto, transformarlo a esto, a nuestra definición. Entonces, ¿aquí qué hicimos? ¿O aquí qué hice? Utilizamos propiedades de los exponentes acá. Ok. Aquí utilizamos propiedades de los exponentes. Si recordamos una de las propiedades de los exponentes, nos dice que si se multiplica la misma base, los exponentes se suman, ¿no? Entonces fue lo que se hizo. Separamos esta base, aplicando propiedades de los exponentes 3n y 3,1. Este 2n lo dejamos igual. Y luego, ¿qué se hizo? Ah, multipliqué por un 1. Multipliqué por un 1. ¿Ya vieron? 3 a la menos 1 y 3 a la menos 1 es un 1. Y 2 a la menos 1 entre 2 a la menos 1 es otro 1. ¿Por qué hice esto? Porque la quiero llevar, aquí lo puse, a n menos 1.
al momento de multiplicar por este 1, no le estoy haciendo nada a mi serie original, porque es como si la multiplicara por 1, es álgebra. ¿Y por qué lo hago? Porque necesito este n menos 1. Siguiendo con mis propiedades de los exponentes, ahora sí puedo juntar este 3n con este 3 a la menos 1, que aquí está. Y también puedo juntar esta misma base con esta misma base que voy a tener 2n a la menos 1. Y me va a quedar este 3 a la 1. Me va a quedar este 2 a la menos 1. Y me va a quedar ¿quién? Creo que nada más, ¿no? Este 3 de abajo. Y este menos 1. ¿Dónde salió este? ¿Sí ya vieron todos o no? Sí, profe. Bueno, aquí la idea es justamente dejarla como nuestra serie. En este caso, 9 medios es ¿quién? Mi valor de A. R es 3 medios. Y N la menos 1 que es mi exponente. Entonces, aquí la idea es justamente dejar estas series de la forma, ¿quién? De nuestra forma geométrica. ¿Para qué? Justamente para sacar esta razón. Y esta razón me va a indicar si la serie diverge o converge. Lo único que tengo que hacer es sacar la razón y ponerla en mi definición de razones. Si es mayor, perdón, si es menor o mayor a 1, dependiendo. En este caso es mayor a 1 y por lo tanto la serie diverge. Si diverge, yo ya no tengo que sacar este valor de S, que es el valor al que va a converger, ¿sí? Bueno, y creo que todo lo demás es muy parecido. Es más álgebra que nada, más álgebra y justamente ver esa parte de Bueno, estos les voy a pedir que los revisen. Todo es álgebra, realmente todo es álgebra. A ver, permítame otro segundo. Bueno, esta que la 4.
La 4 que es muy común en confundirnos. Aquí lo único que se hizo fue que multiplicar por un 1, ¿no? Para buscar menos 1. Aquí sí hacemos mucho uso de esto, de esta álgebra de multiplicar por ese 1 para sacar el n a la menos 1. Casi en todos los exámenes les piden esto. Les dan esto y les dicen que les digan si converge o diverge, dependiendo de las sucesiones, y siempre ponen la geométrica. Y ahorita vamos a ver bueno, aquí está la demostración. Si alguien la quiere revisar. La serie P. Esta serie P que también se utiliza muchísimo. La serie P la utilizan mucho en estadística. En estadística y pues claro, y en otras materias, ¿no? O en otras asignaturas en donde justamente un antecedente es estadística. Y ahora más con la estadística ha evolucionado por todas las, ¿cómo se llaman? Por todas las herramientas que han surgido, como los Big Data, ahora es más fácil sacar, predecir, ¿no? Y justamente utilizan, una de las bases son estas, las series. Pero bueno, entonces, la serie P, que es una de las más sencillas, inicio en 1, término infinito de la sumatoria de 1 entre NP. Bueno, P elevado, ¿no? La potencia. Que P es la potencia, ¿no? Muchos me la confunden con N elevado a la P. Esa no es la serie P. Es 1 entre N elevado a la P, en donde P es justo la potencia. Entonces, si P es mayor a 1, converge. Si es menor o igual a 1, diverge. Y aquí les estoy poniendo la serie armónica. Esta serie armónica, luego se las ponen mucho en los exámenes, la serie armónica, que justamente es cuando P es igual a 1, que es 1 entre N. Esta es una serie P, en donde la potencia es 1. Y esta, entre más términos tengamos, pues ¿quién va a ser? Va a diverger, ¿no? Porque voy a tener 1 entre un número muy, muy, muy grande, y entonces, por lo tanto, 1 entre un número muy grande va a tender aquí a infinito. Y después aquí lo mismo, les preguntan como en la de las aritméticas, perdón, las geométricas, si diverge o converge nuestra serie. Entonces, estos son nuestros ejemplos, son 5 ejemplos. Y aquí les estoy poniendo la respuesta, que en el 1, que es el más sencillo, ¿no? Simplemente P es igual a 3 y como 3 es mayor a 1, pues converge. Y es lo único que hay que hacer. En el caso del 2, pues igual hacemos uso de nuestras propiedades de los exponentes, que nos dice que puedo separar exponentes, recordar que los radicales significan exponentes fraccionarios, y entonces lo único que hago es aplicar esas reglas de los exponentes, y aquí en este caso 1/3 es menor a 1. Bueno, aquí me falta echarle corrector, y por lo tanto diverge. Y lo mismo para la 3, ¿no? Hago uso de mis propiedades de los exponentes. Y en este caso también diverge, porque es menor a ¿quién? A 1. Igual, propiedades de los exponentes, simplifico. Igual, propiedades de los exponentes. Si se dan cuenta, estas son muy sencillas porque utilizamos esas propiedades de los exponentes. También en la otra utilizamos propiedades de los exponentes para descomponer.
Es bien importante estas propiedades de los exponentes. Es otra aplicación que le damos a las propiedades de los exponentes justamente en las series. Bueno, miren, por ejemplo, en este ejemplo que es bien común. Escriba la suma infinita. Que luego esto es lo que les preguntan en los exámenes finales o en los exámenes extraordinarios. Esta serie infinita. ¿Qué significa esa serie infinita? Justamente son estas series. Esta es la serie infinita. Esta es la serie infinita. O sea, estas que vienen aquí son las series infinitas. ¿Y que cómo las obtenemos? Analizando varios términos. Justamente analizando esa sucesión de esos términos. Que estas series las utilizan mucho en psicología. Es otra aplicación de las series. Las utilizan mucho en psicología, justo en los exámenes. Ay, ya se me olvidaron el nombre. Que nos los aplican para entrar a algún trabajo. Que también se los aplicaron los que hicieron examen para entrar a la universidad. Hicieron un examen de este tipo que ya se me olvidó el nombre, ahorita se me fue el nombre. Y justamente a los psicólogos les ayuda a saber cómo funciona nuestro cerebro, si es lógico, o si estamos locos de plano. Ándale, exámenes psicométricos. Gracias, Contreras. Los exámenes psicométricos. Los utilizan mucho los psicólogos, estos exámenes psicométricos. Y no tanto numéricos, ¿eh? Hay muchos de figuras, ¿no? Y justamente son las series. Bueno, pero aquí la idea es de varios términos sacar nuestra serie infinita, es decir, sacar esto. O sea, la sumatoria cuando n es igual a 1 infinito, ¿de quién? De mi sucesión, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, analizar estos valores y sacar nuestra serie. Entonces, aquí, dijimos que era, si seguíamos, dijimos que era la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 4 entre n cuadrado. Entonces, si iniciamos en 1, voy a tener 1 al cuadrado, que es 1, ¿no? 4 entre 1 es 4. Y luego 2 al cuadrado es 4. 4 entre 4 es 1. 3 al cuadrado es ¿qué? 9, que es 4 novenos. Y así lo vamos comprobando. Luego 4, 5, ¿no? 5 al cuadrado es 25. Y aquí está, ¿no? 4, 25 vamos. Y así nos vamos. Entonces, con esta, a partir de esta, yo ya saco mi suma infinita. Y aquí, aparte, está poniendo que converge o diverge. Como es una serie, ¿quién? Es una serie P, pues yo sé que P es 2, y como 2 es mayor a 1, y por lo tanto converge. Esto de las series infinitas, no se los pregunto en el examen porque algunos, y me incluyo, no es tan fácil sacar esta serie infinita. Y mucho se debe a la observación, ¿eh? No somos buenos observadores. Pero para los que se vayan a hacer un examen extraordinario porque no van a estar conformes con el 8 que van a sacar, muchos, dicen, no, yo renuncio a mi calificación, y se van al extraordinario, les preguntan luego que saquen la serie infinita.
Otra cosa, bueno, ahorita vimos la serie ¿quién? Geométrica y la serie P, que son las más importantes. Luego viene este criterio de Allenberg, que es justamente el que utilizamos para las series, para saber si converge o diverge o no decide, porque hay veces que no un solo criterio me va a decir si converge o diverge una serie. Entonces, este es el más común, y de hecho el más sencillo de utilizar. Y también lo pregunto, hay veces que lo pregunto en el examen. Si no pregunto lo que les dije, lo de sucesiones, pregunto algo de series. Y justamente pregunto el criterio de Allenberg, que también es conocido como el criterio del cociente o también es conocido como el criterio de la razón. Por esos tres nombres pueden ustedes encontrarlo en cualquier libro de cálculo diferencial o integral. Y es lo mismo. Pero sí es muy importante que sepan estos tres nombres. Entonces, tenemos una serie infinita, que es este caso, que es el más común, para la cual nuestra serie es distinto de cero. Importante, esto nunca puede ser cero. Y suponga lo siguiente, L es igual al límite cuando n tiende a infinito ¿de quién? De mi sucesión n más 1 entre mi sucesión. ¿Sí? Entonces, el criterio de Allenberg me dice que si el límite es menor a 1, estamos seguros que converge esa sucesión. Si es mayor a 1, por lo tanto diverge. Pero si el límite es igual a 1, significa que este criterio no nos sirve. Significa que tenemos que utilizar otro criterio para saber si converge o diverge. Entonces, el criterio de la razón a menudo es eficaz cuando los términos contienen factoriales y o expresiones elevadas a la enésima potencia. O sea que cuando tenemos exponentes, ¿no? Cuando tenemos esos factoriales. Se emplea como antecedente álgebra de factoriales y propiedades de los exponentes. Bueno, el álgebra de factoriales ya lo vimos arriba, que lo importante es cómo descomponer un factorial y propiedades de los exponentes, que pues es el pan de cada día, ¿no? Aquí en álgebra. El que no sepa propiedades de los exponentes, está a tiempo de írselos aprendiendo, ¿no? Porque los van a utilizar en toda su carrera. Luego 3, este criterio es muy utilizado para encontrar intervalos de convergencia y requiere la propiedad del valor absoluto con inecuaciones o desigualdades. Entonces, se parece mucho a lo de cota inferior y cota superior. Utilizamos justamente esas desigualdades para saber si converge o diverge. Y estos intervalos de convergencia, ¿por qué intervalos de convergencia? Porque tenemos ¿qué? Un rango de valores. Entonces, aquí les puse un ejemplo, que este ejemplo es muy parecido a los que pongo en su tercer examen parcial, como estos que estoy proyectando para que también los estudien o los revisen. Y son las dos preguntas que hago. Casi siempre o pregunto este criterio de Allenberg o pregunto en lo que les dije de sucesiones, si converge o diverge, que también sacar el límite, si es sacar 3 términos o 4 términos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta sucesión, este es el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente sacar el límite cuando n tiende a infinito. Y tenemos que aplicar esto. Tenemos que sacar cuando an más 1 entre an ya la tenemos, que es 1 entre n factorial. Pero nos falta sacar an más 1.
¿Y cómo sacamos a n más 1? Pues donde tengo la n, le pongo n más 1 y su factorial. Entonces, esto 1 entre n más 1 por n factorial es justamente lo que vimos. Aquí se los puse nuevamente en el antecedente. Que aquí tenemos, les puse 5 factorial, que lo podemos poner como 5, 4 factorial, que aquí viene. Y con esta definición puedo sacar n más 1 factorial. Que n más 1, ¿quién es? Que vendría siendo este 5, y n factorial vendría siendo este 4. Entonces, por definición, puedo desglosar esto. Esto es bien importante, porque lo utilizamos muchísimo. Y justamente lo utilizamos para eliminar los factoriales, porque en los límites no puedo sacar límites teniendo factoriales. Imposible. Entonces, para eso tenemos que eliminar ese factorial y utilizamos este truquito algebraico. Ese es un truco algebraico. Entonces, ponemos nuestro límite, que es 1, perdón, que es, aquí lo puse, 1 entre n más 1, n factorial, ¿sí? Entre, que aquí me salté la del sándwich, entre a n, que es 1 entre n factorial, y que si hacemos extremos con medios, mi factorial me queda en la parte de arriba, y al momento de, y ya puedo simplificar eliminando estos factoriales, y únicamente me va a quedar 1 entre n más 1. Que ya evaluando en mi límite voy a tener 1 entre infinito, y que yo sé que infinito es igual a 0, digo 1 entre infinito es igual a 0, o que tiende a 0, y por lo tanto mi límite es 0, y por lo tanto como 0 es menor a 1, nuestra serie converge, o absolutamente converge. ¿Sí todos? ¿Chicos? Sí. Esta fórmula o este truco lo tienen que poner en su formulario y se lo tienen que aprender. Lo van a seguir ocupando muchísimo. Y es álgebra. Álgebra que ya más adelante todos sus profesores dan por hecho que la dominan al revés y al derecho, ¿eh? También les puse esta propiedad de valor absoluto, que es bien importante. Que me dice que yo, cuando dos términos se están multiplicando, yo los puedo separar en los valores absolutos. ¿Y por qué lo puse? No me acuerdo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Primero sacamos nuestra AN más 1. Recordad que donde tengo N, simplemente le pongo N más 1, que aquí está. Y aquí lo que hice fue aplicar propiedades de los exponentes separando 2N y 2,1. ¿Por qué? Porque luego es más sencillo al momento de aquí de simplificar. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya lo pongo. Recordar que primero va el N más 1 y abajo va nuestra serie con únicamente nuestra serie original. Hago sándwich. Aquí hacemos sándwich. Y aquí justamente aplico esto, ¿no? Donde ya los estoy separando. ¿Para qué? Para eliminar estos exponentes a la n. Y entonces al final del día me queda 2n entre n más 1. Saco mi límite, que aquí voy a tener infinito entre infinito, que es L'Hopital. Saco, derivo 2n, que es 2, derivo n más 1, que es 1, y es 2 entre 1, que es 2. Como L es mayor a quién? A 1. Aquí está. 2 es mayor a 1, por lo tanto, diverge. Esto es lo que les pregunto en el examen, en su tercer examen parcial. Nada más viene una pregunta, y esa pregunta puede ser criterio de Allenbach o del cociente o la parte de sucesiones. Profesor, esa pregunta es tipo ejercicio o es tipo teoría. No, tipo ejercicio.
como Gracias. estos que les estoy mostrando. Y casi siempre les pongo, ya sea uno así con exponente, que se parece mucho a la geométrica, o con factoriales. Bueno, aquí viene cómo sacar el intervalo de convergencia, que es lo mismo, sacar el límite, simplemente lo desdoblamos, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo, creo que nada más. Pero es el mismo concepto que el que vimos de cotas, ¿no? Que para los que quieran revisarlo, pueden hacer estos ejercicios. Por eso no pregunto. Y nada más. El día del... ¿Hoy qué día es? Jueves. Es jueves, ¿verdad? Porque el martes no tuvimos clase. El día de hoy ya termino de calificar todos sus exámenes. Igual el fin de semana ya también tienen que tener el segundo examen parcial para que el martes, a ver, déjenme ver las fechas. Hoy tenemos 1 o 2 semanas. Nada más la Una, siguiente. ¿verdad? Una. Una. Para que el lunes 23 veamos los comentarios de sus 2 exámenes. O sea, el lunes nos conectaríamos con usted. No, disculpen, el 24, estoy mal. Estoy mal. El 24, no sé por qué estoy pensando el lunes. El 24 ya veríamos dudas de su primer examen parcial y dudas de su segundo examen parcial. Y eso lo vamos a hacer porque no quiero que me lo repitan en el examen final. Y para los que tengan dudas en su calificación, también lo vamos a ver. Y el jueves es su examen, su tercer examen parcial, ¿no? No van a hacer serie, pues 1, porque no hay quien lo califique. Y luego 2, se me pasó decirles con anticipación, se me fue la onda y no les dije. Y o sea que hasta aquí llega el examen, o sea, todavía nos falta ver, ahorita a lo mejor sí nos da tiempo verlo, la serie de Taylor y la serie de McLaurin, que son series que también se utilizan muchísimo. Estas no las pregunto en el examen, pero sí es importante que las revisemos. ¿Qué dice? Usted va... No, yo no voy a calificar tareas y series. Uy, no. Imagínense, chicos, no puedo terminar de calificar los exámenes. Son 60 por 2, son 120. Y me tardo en calificar, en 1 hora solamente califico entre 8 y 10 exámenes máximo. Entonces, no me da el tiempo para calificar tantos exámenes. Porque sí reviso procedimiento, reviso muchas cosas. Y luego cuando veo cosas que ya vi en otro examen, me regreso a ese examen que me pareció ver lo mismo y compruebo si realmente mi memoria está fallando o algo. Entonces compruebo y digo, efectivamente sí, ya lo había visto exactamente igual. Y entonces ya empiezo a hacer mis anotaciones. Por eso me tardo. Cuando es en físico, es rapidísimo califico porque si veo algo raro, pues simplemente saco el examen y lo reviso rapidísimo, ¿no? Pero en este caso, tengo que regresarme a verificar y luego no me acuerdo de sus nombres, ¿no? Y luego prácticamente reviso nuevamente todos. Entonces, por eso me tardo mucho. Entonces, tareas y trabajos ya no van a contar. Sí, sí van a contar. Por supuesto que van a contar. Tal vez no con una calificación numérica, pero por supuesto que les voy a considerar todo lo que hicieron en clase.
Lo único que yo había hecho antes de que se nos fuera nuestro ayudante era revisaba algunas tareas al azar, 5 o 3 tareas. Las revisaba y veía cómo venían. En algunos casos sí me doy cuenta que únicamente suben hojas en blanco o suben un ejercicio. Entonces, ahora sí que aplico la de nuestro concepto de probabilidad cuando vayan ustedes a probabilidad, ¿no? Si de esos tengo 60 tareas y si de esas 60 tareas saco una muestra de 5 y si de esa muestra veo que todo hacen un procedimiento, llevan un orden, etcétera, califico varias cosas. Veo que si terminan, etcétera, etcétera. Ya considero que, así lo voy a hacer, considero que ya todos tienen 10 en la tarea. Pero si dentro de esa muestra veo que me están subiendo hojas en blanco, que ya sucedió, que suben un ejercicio de casi siempre le dejaba 4, ¿no? Ya no va a ser 10, ¿no? Es bajo calificación. Entonces, así es como yo creo que voy a calificar con probabilidad, ¿no? Pero sí voy a considerar todo lo que hicieron, trabajos de clase, por supuesto, asistencia, que realmente la asistencia fue muy buena. También voy a considerar asistencia. Muchas cosas considero, no crean que es únicamente exámenes. Por eso luego en actas, a muchos chicos que de acuerdo a nuestra tabla de calificaciones, muchos no, tienen 9, por ejemplo, ya tienen 9 en exámenes, tareas y todo lo que quieran. Pero yo verifico asistencia, verifico participación, que sé quiénes participan, ¿no? Que de 60 solo participan 2, máximo 3. Y entonces no tengo ningún problema en ponerle a esa persona 10. Igual a los que sacan 6 y yo y verifico sus tareas. Y de esas tareas no crean que todas, en ese caso no va a ser todas, ¿no? Voy a agarrar 3 al azar y veo, ok, sí entregó tareas completas, tal vez no llegó al resultado, pero las entregó, hizo su esfuerzo. No tengo igual ningún problema en ponerle 7, ¿no? O subirlo al siguiente, a la siguiente calificación. Entonces, sí, sí considero todo. También considero esa parte que les digo de estos niños que encuentro que pareciera que copiaron. Entonces, si sucede eso, por supuesto les pregunto y por supuesto ustedes se pueden defender y me pueden demostrar por qué lo hicieron así, ¿no? ¿Y ahí cambiaría calificación? O sea, si se demuestra que no se copió, ahí cambia calificación. Sí, cambio calificación, pero no les pongo los puntos completos. Pero creo que estos 2 años que he dado en línea, a los pocos que han dicho que sí lo hicieron, al final del día me demuestran que sí copiaron y hasta quedan peor. Están diciendo, ay, bueno, sí, perdón, pero nada más fue poquito, o sea poquito o nada, o sea, al final del día son valores, ¿no? Al final del día hay que ser honestos con los conocimientos que tenemos. Si no sé, pues, ¿qué significa que tengo que estudiar y no por lo tanto me voy a estar haciendo el examen con una aplicación o con el chat con mi compañero? O sea, hay que ser honestos. ¿Se van a dedicar a esto? O a menos que me digan como un alumno que tengo en otra universidad que me dice, yo lo único que quiero es poner mi negocio, no voy a ejercer y lo que me piden mis papás es mi título y ya, no me interesa aprender. Y entonces le digo, pues, ¿sabes qué? Mejor pon tu negocio, convence a tus papás que lo tuyo no es estudiar y demuéstrales que con tu negocio
vas a ser exitoso. Y ya, ¿para qué te estás complicando la existencia? Entonces, justamente ingeniería es, o más bien el anexo de ingeniería es la base para sus demás materias. Si yo fuera estricta, completamente estricta, yo daría por hecho que ustedes saben álgebra al revés y al derecho, geometría al revés y al derecho y cálculo diferencial al revés y al derecho. No me detendría en derivadas, no me detendría en triángulo de Pitágoras, no les pondría este tipo de antecedentes de factoriales, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que pareciera que entre uno más les ayuda, ustedes menos deciden aprenderse ciertos conceptos básicos. Entonces, y al final del día van a ir arrastrando todo eso, y la carrera se les va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque van a haber muchos conceptos, y no solamente de integral, de todas las demás materias. O sea, lo que vieron en secundaria y en prepa es un micro antecedente para poder entender estos nuevos conceptos que ustedes van a utilizar cuando ya sean ingenieros. Y la otra, que nosotros, ingenieros de la UNAM, tenemos un mayor reto, ¿no? Tenemos mucha competencia. Y luego más aquí en nuestro país, que es malinchista, ¿no? Ya, y no quiero hablar de nuestro presidente, ¿no? Que prefiere traer extranjeros que utilizar ingenieros mexicanos súper capaces. Y que yo conozco a muchos ingenieros que se quedan en el extranjero porque aquí no tienen oportunidad, porque no se las dan. Y no por falta de capacidad, ¿eh? Al contrario, porque como están súper capacitados, no los quieren. Entonces, si iniciamos así, con estos valores de copio o me apoyo de una app que en teoría no lo debería de utilizar, o utilizo calculadora que en teoría no la debería de utilizar, entonces, pues, ¿qué les digo, no? Por algo les pedimos no usar calculadora justamente para que se agilice nuestro cerebro. Y desgraciadamente, de veras, sí se ha visto una súper diferencia entre estos años de pandemia y cuando ya estamos en presencial. O sea, de veras que garrafal, ¿eh? Porque en otra universidad que doy, que ya regresamos a presencial, híjole, no saben ya ni sumar. Y entonces, es por ello que luego vemos esas calificaciones y por eso me tardo mucho, desgraciadamente por eso me tardo mucho. Y no es para ver, ay, no, sí copió. No, simplemente es es para verificar, no me gusta levantar falsas, ¿no? Mucho menos. Siempre hay que tener todos los elementos para comprobar. ¿Que me equivoco? Sí. En algunos me equivoqué en su calificación y que luego regreso y rectifico. Pero bueno, esperemos que para el martes ya tengamos todos, más bien ya tengan ustedes todas sus calificaciones. También voy a, antes del el jueves veintitantos que va a ser su último examen, les tengo que entregar calificaciones a más tardar el lunes de ese tercer examen parcial, el lunes 30, porque su primer final es el 2, ¿no? A la hora de clase. Y ese 30 seguramente, ahí ya les digo quién se va
primera parte, segunda parte y tercera parte o completo. Ujú. Bueno, a ver, voy a dejar esto de compartir y vamos a ver rápidamente la serie de Taylor. Ya para terminar, porque sí es importante que al menos lo sepan, ¿no? Al menos sepan que existe. Ahora bien, de estas series nace, ya les había dicho, ¿no? La suma de Riemann. Era justamente yo lo que les decía al coordinador, que en lugar de ver esto, estos antecedentes que los deberían de ver en diferencial, que en nuestro caso veamos integrales o resolver integrales con series. Pues al final del día es integral y cálculo integral, ¿no? Y ya vemos pues toda esta parte de series, ¿no? Bueno, entonces, en esta parte de series, de serie de Taylor y serie de Maclaurin, justamente la serie de Taylor, no más bien, la serie de Maclaurin nace de la serie de Taylor y es un caso específico de la serie de Taylor, en donde nuestra variable C o que esta C significa centrada en algún punto, que puede estar centrada en el 1, puede estar centrada en el 100, puede estar centrada en el donde quieran. Justamente la serie de Maclaurin nace cuando X es igual a 0. Entonces, por eso es un caso específico de la serie de Taylor. Aquí les estoy poniendo nuestro polinomio a la 0, a 1, X menos C, y así va aumentando de grado. Al final del día, esta es nuestra serie, si se dan cuenta. La sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a n de x a la a, de x menos c elevado a la n. Pero también la podemos tener, si no mal recuerdo, no es cierto, o si se las puse. También hay otra forma de tenerla cuando inicia nuestra serie a n igual a 1. Pero no sé por qué no la puse. Bueno, a ver si en la siguiente clase lo verificamos. Entonces, este exponente que aparece aquí significa mi derivada. Entonces, aquí tenemos que la serie de Maclaurin es justamente cuando está centrada en cero. ¿En cero quién? Mi serie de Taylor. Por ahí más adelante, no recuerdo si aquí les puse la demostración o si no la buscan en cualquier libro de cálculo, viene la demostración de la serie de Taylor o de Maclaurin. Únicamente para que la conozcan y y sepan, ¿no? De cómo surge. Bueno, pero aquí les puse un ejemplo que siempre es lo más sencillo, ¿no? Sacar estos ejemplos. Y dice, proporciona el desarrollo de la serie en potencias de la serie de Maclaurin para la función y nos piden en quinto grado. ¿Qué significa quinto grado? 5 términos, ¿sí? Entonces, la serie de Maclaurin es esta. Si se dan cuenta, iniciamos en 0. Entonces, nuestro primer valor va a ser ¿en quién? En 0. ¿Qué significa? Que tenemos que evaluar nuestra función ¿en quién? En 0, ¿no? Entonces vamos a tener f de 0 a la 0 entre 0 factorial, que ya quedamos que es 1, f a la 1 de 0, ¿por quién? Por x a la n, que ya quedamos que también es 1 factorial es 1. Luego viene
f, que es la segunda derivada de ¿quién? De centrada en 0 de x entre 2 factorial, y así nos vamos. Y al final del día vamos a tener esto. Esto lo que acabamos de ver es nuestra serie original de cómo le evaluamos cuando está en 0. Pero como ahora nos dicen que nuestra función es ¿quién? Seno de x, lo único que hacemos es justamente sacar nuestras derivadas. Aquí viene la primera derivada. La derivada de 0 es mi función original, es esta. Y luego viene mi primer derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta y quinta derivada. ¿De quién? De mi función original. Entonces voy a tener seno de x. Perdón. Evaluada en 0. Esta es la original. Evaluada en 0, que es 0. Luego, la derivada del seno de x. Evaluada en 0 es 1. Luego, este coseno, que es mi primera derivada, la vuelvo a derivar. Ay, perdón. Saco todas mis derivadas y las evalúo ¿en dónde? En 0. ¿Por qué en 0? Porque está centrada en 0. Si fuera una serie de Taylor, no la voy a evaluar en 0, sino la voy a evaluar en el valor de C que me digan. Si es 3, si es 4, si es 5, si es 100. Pero cuando se está centrada en otro valor, siempre es más complejo. Entonces, por eso siempre vemos aquí, al menos en cálculo integral, la serie de Maclaurin. ¿Por qué? Porque es la más sencilla y porque al final del día es una serie de Taylor. Entonces, lo que hay que hacer es, en términos sencillos, es derivar nuestra función el número de veces que me dicen. Este quinto grado significa una quinta derivada. Ya que saco esas derivadas, las voy a evaluar en 0. ¿Por qué en 0? Porque está centrada en 0, porque me están pidiendo una serie de Maclaurin. ¿Qué? Aquí está. Entonces, y aquí únicamente ya pongo mis valores. Mi primer derivada, que es la original, es 0. Perdón, la original es 0. Después pongo mi primer derivada, que es 1, y que si se dan cuenta va multiplicada por ¿quién? Por x. Aquí me falta un cuadrado, ¿eh? Por x. Luego, mi segunda derivada es 0 y va multiplicada por x cuadrado. Y por su 2 factorial, ¿no? Aquí va 1 factorial, que ya sabemos que es 1. Y luego viene mi tercera derivada, que es menos 1 por x al cubo, o entre 3 factorial, y así me voy. Recordar que los ceros no se ponen. 0 por x cuadrado es 0. Entre 2 factorial tengo un 0. Entonces, nunca pongo los ceros. Por lo tanto, mi serie de Maclaurin va a ser, de seno de x, va a ser x menos x al cubo entre 3 factorial, x a la quinta entre 5 factorial. ¿Y cuál seguiría? Si se dan cuenta, vienen signos alternados, más, menos, x a la séptima entre 7 factorial, más x a la novena entre 9 factorial. Entonces, esto ya me da una idea del comportamiento de mi serie. Y dice, ¿cuál es la serie de Maclaurin de la función seno de x? O sea, aquí faltó ponerle cuál es la enésima serie de Maclaurin de la función seno de x. Entonces, con lo que sabemos de álgebra, tenemos que sacar esta enésima serie, ¿no? Que aquí se las puse. Más adelante creo que les puse una tablita, que esa después la van a utilizar en otras asignaturas de cómo sacar series. Y lo mismo hicimos para la de coseno. Derivo mi original, después de esa original saco mi primera derivada, saco mi segunda derivada, saco mi tercera derivada, etcétera. Y si se dan cuenta,
El de coseno, los exponentes son impares. 1, 3, 5. Y el del coseno, justamente son pares. El 1, 2, 4, 6. Si se dan cuenta, en la del seno iniciábamos en 0, ¿no? En 0. Que realmente así inicia nuestra gráfica, ¿no? Y aquí les estoy poniendo la enésima. Dice, para encontrar el intervalo de convergencia se utiliza el criterio de Allenberg. ¿De quién? De esta. Siempre vamos a utilizar, cuando utilicemos el criterio de Allenberg, recordar que nuestra serie tiene que ser una sucesión, no una función, sino la sucesión ¿de quién? De la función coseno. Bueno, ay, ya te tienes que conectar. Entonces, aquí viene otra donde se calcula el seno de 30 grados. Pero a lo que quiero llegar es, miren, también aquí les puse la serie de la exponencial que se utiliza mucho, 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 mucho. Y el de la serie de e a la menos x. Que estas series son las básicas, ¿no? Las de seno, coseno, la función exponencial. Y creo que la del logaritmo, que ahorita las vamos a ver. ¿Y por qué utilizamos estas? Porque justo si queremos sacar las series de los cosenos hiperbólicos o de funciones hiperbólicas, si recordarán, estas funciones hiperbólicas están en función de la función exponencial base e, que es el número de Euler. Y entonces lo único que hacemos es hacer una suma ¿de quién? De nuestras series. Y con eso sacamos nuestras series de coseno hiperbólico. ¿Pero quién? Utilizando el antecedente de. Entonces, aquí lo importante de estas series es que ustedes sepan utilizar el antecedente de las series base. ¿Tienes una serie base? Seno, coseno, las funciones exponenciales base e, que es el número Euler. Y ahorita les voy a poner otras que son básicas. Y con esas podemos sacar esta, por ejemplo. E elevado a la raíz de x. Aquí nosotros no sacamos las derivadas, sino simplemente utilizamos nuestra función exponencial que ya conocemos, la positiva. ¿Dónde está la positiva? ¿Qué es esta? Entonces sabemos que inicia con 1 más x cuadrada 2 factorial más x al cubo 3 factorial. Y lo único que hacemos es cambiar ese exponente, porque se comportan igual. Vamos a tener 1 más raíz de x al cuadrado, más raíz de x al cubo, más raíz de x a la cuarta. Y así nos vamos. Y ya únicamente simplificamos. Entonces, para sacar la serie de cualquier función exponencial, simplemente hacemos uso de nuestra serie base, que es nuestra serie e a la x. Y ya no tenemos que sacar derivadas, ni simplificar, ni nada. Lo mismo pasa con esta. Seno de 3x menos coseno de 2x. Yo conozco la serie base que es seno de x. Entonces lo único que hago, donde tengo x, pongo mi argumento que ahora es 3x. 3x, 3x, 3x. Y ya tengo seno de 3x. Para coseno de 2x, saco mi serie base que es coseno de x. Y después simplemente sustituyo el argumento. Ya no tengo que sacar derivadas ni simplificar. Y lo único que hago es que me piden la función es seno de 3x menos coseno de 2x. Lo único que hago es restar mis resultados. Y con eso obtengo mi serie seno de 3x menos coseno de 2x.
Eso creo que eso es lo más importante que deben de saber. Aquí les puse unas derivadas. No me acuerdo por qué las puse. Pero esta es la tablita que les decía que les va a servir muchísimo. Porque aquí vienen las series más comunes, ¿no? Viene la serie de enésimo, que es la básica. Luego viene la geométrica. Viene esta telescópica. Viene la serie P. Viene la serie de signos alternados. Que esta es muy parecida a la que vimos ahorita en senos y cosenos. Va más, menos, más, menos. Aquí viene una de integral. Viene esta de la raíz. Aquí viene la raíz. La del cociente, que es el criterio de Allenberg. Que esta les puede servir, justamente aquí les dice, cuando converge, cuando diverge, y estos comentarios que nos sirven para saber o demostrar la convergencia. Pero me falta subirles otra, en donde vienen todas las series. A ver si luego se las subo. Bueno, y ya con esto, ahora sí terminamos nuestro tema 1, que prácticamente lo que deben de saber de series es los varios tipos de series que existen, cómo obtener esa convergencia o divergencia de las series, cómo sacar una serie enésima, que es simplemente observar los términos de mi serie y poderla poner en un solo término, y el criterio de Allenberg, que es importante para saber si converge o diverge. Y creo que nada más. Y la serie de esta que acabamos de ver, la serie de Maclaurin, que deben de saber que es una serie de Taylor, pero centrada en cero, es decir, en el origen. Creo que es lo más importante que deben de saber. Con esto, o con estos conceptos que son básicos, ustedes ya van a poder aplicarlos. Tal vez en estadística, porque luego les piden algunos conceptos, ¿no? De series. Pero por lo general siempre son las básicas, ¿no? La serie P o esta serie de Maclaurin. O para algunas demostraciones, tal vez entender algunas demostraciones y entender las nomenclaturas que utilizan esas demostraciones. Pero en sí, muchos de ustedes ya no los van a volver a ver. Las series y sucesiones dependiendo de la carrera. Y hasta aquí terminamos el curso. Entonces, esto no viene en el examen. Serie de Maclaurin y serie de Taylor no viene. Solamente pudiera venir el criterio de Allenberg o lo que vimos de sucesiones. ¿Ya me llené de información? Pues sí, así es. Es mucha información y muchos para ustedes esa información nueva. Entonces, ¿alguna duda? No. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Ese martes, aparte de ver los de sus exámenes, quiero ver dudas para su tercer examen parcial. ¿Qué es su examen parcial? Todo el tema 4 y este tema 1, que como les digo, de este tema 1 ya les estoy diciendo qué es lo que puedo preguntar y únicamente es una pregunta del tema 1, ¿sí? Igual para los que se me van a final, en el final hay veces que ni pongo nada del tema 1 y si pongo algo del tema 1 es lo mismo, criterio de Allenberg o lo que vimos de sucesiones, o sea, no hay más, ¿sí?
Y del tema, para su tercer examen parcial del tema 4, lo que luego sí hago es de una misma función, les pido que saquen todas las derivadas, ¿no? Las parciales, una regla de la cadena, las de segundo orden, el gradiente, etcétera, etcétera. Y hay veces que nada más pongo 3 reactivos, ¿no? Pero dentro de esos 3 reactivos, uno prácticamente viene la mitad y que vale el 50%, ¿no? Del examen. Entonces sí es importante que revisen sus apuntes. ¿Qué otra cosa les iba a decir? No viene teoría, no viene teoría. Solamente vienen ejercicios. Pero sí viene todo. Vienen límites que luego se les olvida. Hay veces que les digo, es regalo y que es el límite, que es lo más sencillo, no lo sacan bien. Entonces, para que estudien límites, estudien curvas de nivel, estudien dominios, estudien, por supuesto, derivadas parciales. Después vimos derivadas de segundo orden. Y esas derivadas de segundo orden, hay que recordar que son 4 derivadas de segundo orden, no 2 derivadas. Luego de ahí, ¿qué vimos? Gradiente, derivada direccional, ecuaciones de la recta tangente y las ecuaciones paramétricas. Y de ahí nos fuimos a regla de la cadena. También vimos diferencial total y derivada total. Y creo que son todos los temas del tema 4, que nuevamente eso sí es antecedente y es la base de cálculo vectorial. Entonces, para que no lleguen en 0 en cálculo vectorial y digan, y les preguntan, ¿qué es eh, eh, una derivada parcial? ¿O cómo obtengo una derivada parcial? ¿Cuál es la diferencia entre una derivada parcial y una derivada simple o una derivada común, que también les dicen, no lo sepan, ¿no? ¿Qué es un gradiente? ¿Es un vector o es un escalar? ¿Sí? Todos esos conceptos básicos son antecedentes para su cálculo vectorial. ¿Sí, chicos? Sí, Sí, profesor. Bueno, sale. Nos vemos. Que descansen. hasta luego, profesora. Bye, Bye. Hasta bye. luego, maestra. Nos vemos.